Faltan apenas 3 meses para las elecciones del 7 de junio. Proceso en el que se va a renovar la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas y congresos locales y alcaldías. En total, 2.159 cargos. Y lo que preocupa es que el Instituto Nacional Electoral, el árbitro de esta contienda, llega en crisis, enfrentado con los representantes de 7 de los 10 partidos políticos. El asunto no es nuevo. Acusan al árbitro electoral de favorecer a un partido. Lo mismo ocurrió en los comicios federales pasados en el 2012. Ahora bien, lo malo es que se suponía que en este proceso habría más confianza para los partidos y la ciudadanía, o al menos ese fue el propósito por el cual se promulgó la reforma electoral que sustituyó al Instituto Federal Electoral por el INE. Pero a casi un año del nacimiento formal del INE, los representantes de los partidos inconformes ya ponen en duda su actuación. De las fortalezas y debilidades con las que cuenta el INE hablaremos esta noche. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Adrián Trejo, él es analista político. Adrián, gracias por acompañarme. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y me da un gusto enorme recibir a un queridísimo amigo mío de toda la vida, desde que empezamos nosotros hace ya pues casi 26 años con Hablemos Claro, mi queridísimo Raúl Sánchez Carrillo. Raulito, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por estar nuevamente invitado por ti, me da mucho gusto estar contigo. Éramos unos polluelos, ¿no? Cuando estábamos con Hablemos Claro. Sí, estábamos en una etapa de la vida muy interesante Sí. y en un momento más todavía para poder con ese nombre, Hablemos Claro, Sí. pues abriste una brecha que hoy es una trayectoria indiscutible. Sí, una vida dedicada a hablar claro ante todos estos grandes políticos y donde la ciudadanía tenía la oportunidad de preguntar pues todo lo que quería. Sí, tú les diste voz a los que no la tenían desde hace 2 décadas y más, Sí, ¿no? así es. Y esto ha tenido, bueno, pues un efecto en que la gente que te sigue, la gente que es tu audiencia, pues te permite en la radio y en la televisión, desde luego, una gran fortaleza, que es decir las cosas tal como son. Y a propósito de decir las cosas tal como son, yo quisiera que me dijeras, mi querido Raulito, ¿qué está pasando con el INE? Digo, yo estoy realmente muy mortificada como ciudadana, porque la verdad tenemos muy presente lo que fue la creación del IFE, todo el esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo tuvo una gran presencia, una enorme credibilidad ante la ciudadanía, pero no falta el negrito en el arroz, aquel que en el momento en que no gana, pues empieza a decir que todo está mal y que no sirve para nada y que todo es una porquería y que son unos tranzas, unos vendidos, etcétera, etcétera. Y reventaron el IFE. Ahora bien, tenemos el INE, ya estamos empezando con los problemas. ¿Qué se puede hacer, Raúl, para poder tener una institución en donde los mismos protagonistas no la revienten? Principalmente aplicar la ley electoral en los momentos en que sea necesario. El presidente del instituto, que nos han dado o nos han vendido como un instituto ciudadano. Que yo no le veo nada de ciudadano, tú, porque pues ahí están nada más los partidos. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros estamos ahí metidos. No, bueno, pero se supone que la representación es innegable. Se supone. Tiene excelentes consejeros. Pero los partidos políticos ahí representados, de pronto se levantan, como lo anunciaste hace un momento, 7, y se van porque les parece que no se está multando al partido, en este caso el Verde, que les irrita y les da prurito que esté en campañas, porque o no se gastó el dinero en otras cosas y lo está ganando en eso, o trae una estrategia que no creo que sea sistemáticamente violar la ley electoral, a costa de que incluso hoy se habla de retirarle el registro. ¡Qué barbaridad! Entonces, el Instituto Nacional Electoral debe fortalecerse respondiendo a la ciudadanía con los hechos que está Lorenzo Córdoba como presidente aplicando y diciendo de que cualquier partido que se salga de la ley será sancionado. Eso es. Regresaron 4 primero de los 7 y luego los demás cuando vieron PT, Morena y PRD que quiten el registro no era tan fácil al PRD, digo al partido. Al verde ecologista. Ahora bien, por otra parte, ¿cómo evitar que sigan haciendo este tipo de berrinches? La verdad, Adrián, yo no entiendo, me parecen actitudes
verdaderamente infantiles, ¿no? Porque que multen o no multen un partido, bueno, a ver, aquí es la casa del jabonero, ¿eh? Y el que no cae resbala. Así es. Me parece que el problema que tiene el actual INE, sustituto del IFE, viene desde el origen. Bien. Las últimas dos reformas políticas que concluyeron en el INE fueron concesiones del PRI, primero al PAN y después al PRD. Y en esta negociación se llegó a una especie de simulación para elegir a los consejeros electorales. Raúl, tú debes de conocer también muy bien el proceso. Antes eran los partidos políticos los que proponían. Exacto. Y se llegaba a un consenso y se votaba. Ahora, esos consejeros fueron electos de acuerdo a un mecanismo en el que se abrió una convocatoria pública, los que creían que podían o que merecían se inscribían, se inscribieron más de 150 aspirantes y después hubo 3 filtros para llegar a 10 finalistas que fueron llevados a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que está conformada por los coordinadores de los partidos políticos, de las fracciones parlamentarias, terminaron por elegir, o sea, y terminaron por decidir quiénes sí y quiénes no. ¿En base a qué? Pues eso es lo que no sabemos. Pues en base a su criterio. Exactamente. Nada más. Nosotros pensamos que era en base a las calificaciones de todos los aspirantes. ¿Qué es lo que ocurre? Tú hablabas sobre los representantes de los partidos ante el INE que se levantaron. Bueno, primero recordarles que los consejeros que están ahora trabajando en el INE para organizar las elecciones fueron electos por sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, habría que reclamarles primero entonces a los compañeros de bancada que fueron los que eligieron a los actuales consejeros. Sí. Y segundo, nuestra ley electoral es tan compleja y es tan abundante, se creó incluso en esta nueva reforma política una ley de partidos políticos que se supone que es complementaria a la ley de procedimientos electorales, que lo único que hacen es encarecer los actos, vamos a llamarlos ilegales o ilícitos de los partidos. ¿Por qué? Porque tenemos tantos ordenamientos y algunos son tan complejos y tan difíciles de cumplir que los partidos políticos aprovechan esas lagunas. Y no solo nos estamos refiriendo al Partido Verde, sino a todos los partidos. Sí, por supuesto. Todos los partidos han aprovechado esas lagunas un poco para tratar de engañar al árbitro. Sí es preocupante, Raúl, Lolita, que el árbitro esté señalado como un árbitro, vamos a hablar en términos futbolísticos, como un árbitro vendido, Sí, claro. cuando en realidad no lo es así. ¿Y por qué no? Y eso que no han pasado las elecciones. No han pasado las elecciones. Imagínate después de las elecciones todos los epítetos que le van a colgar. El problema es que hay muchos señalamientos, pero ningún argumento que demuestre que alguno de los consejeros actúe en favor de tal o cual partido. Bien. Y esto debemos de situarlo para la gente que nos está viendo en su justa dimensión. Es decir, estamos en campañas electorales, Sí, claro. y en estas campañas hemos visto de todo porque todo se vale. No, por supuesto. Además, las campañas políticas, pues ciertamente despiertan una emoción y una pasión, a veces desmedida, Raulito, de alguno de los grupos de campaña de ciertos candidatos. Bueno, muchas veces cuando pierden no quieren ver quién se las hizo, sino quién se las paga. Claro, porque no digieren. Si no ganan, todo está mal. Si no Exacto. ganan, hay fraude. Si no ganan, fue un cochupo. Exacto. Pero veamos, en las grandes lagunas que efectivamente, como lo dice Adrián, existen, los partidos hacen de todo. Sí, Ahí está José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, anda, ¿verdad? exactamente. La esposa, el exsecretario de Salud de Guerrero, Claro. que iba para gobernador con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién les dijo que los iban a multar por tener ese tipo de militantes? Exacto. O por promover ese tipo de personalidades que no solamente en el crimen organizado, sino en el drama de 23 jóvenes que desaparecieron. Sí, Y los 43 de Ayotzinapa. es una, digamos que es una estrategia de los partidos políticos que no es nueva, la hemos visto. Infinidad de veces. Sí, por ejemplo, cuando Luis Carlos Ugalde. Sí, cómo no. Que Que de le veras, fue, bueno, qué barbaridad.
Y terminó costándole la cabeza Por por supuesto. como una concesión del gobierno de Felipe Calderón al PRD Así entonces. fue. La verdad es que son los partidos los que generan la presión porque bueno, pues están buscando también capitalizar a su favor esta puesta en duda de la imparcialidad del INE. Me parece que estamos ante un fenómeno puramente mediático que no tiene un sustento ni jurídico, no sé, político sí, pues, pero meramente mediático. Yo estoy seguro que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cuyo papá Arnoldo Córdoba fue un destacado intelectual de la izquierda, no le debe el favor de haber llegado a donde está al PRI o al PRD y las acusaciones que lo señalan como alfil de uno de los partidos, me parece que son totalmente fuera de lugar. Injustas. Fuera de lugar. Y sin totalmente. una prueba fehaciente de lo que afirman. Si todo es, como dice Adrián, políticamente, el descalificar, el insultar, el poner en tela de duda las decisiones, y eso no beneficia un instituto que se supone ciudadano. De otra manera, se nos iría tan lejos como fue el primer Instituto Federal Electoral que se manejaba desde la Cámara de Diputados Claro. y cuyo Así es. primer presidente fue José Arturo Jorge, Núñez sí, Jiménez, claro, por que ahora supuesto. es gobernador de Tabasco. Así es, efectivamente. Sí, me parece que debemos como ciudadanos tener muy en perspectiva qué es lo que está ocurriendo adentro del INE. Me parece que los consejeros están haciendo lo que la ley les permite hacer. Nada más, pues. ¿Incluidos los berrinches? Bueno, esos son los representantes de los partidos políticos. Sí, porque- No, sí, pero vamos, en un ámbito de sospecha generalizada. Sí, sí. Sí, El sospechosismo famoso. Sí, no, en México sospechamos hasta de nuestra sombra. Hombre, Este tipo de... es un gran deporte en México el Sí, sospechosismo. sí. Más importante que Que el es un fútbol, ¿eh? recurso hoy, ¿no? Sí, ¿no? Pues como de siempre, ¿no, Raulito? O sea, mientras yo Quizá más sospecho abierta. y empiezo con todas mis elucubraciones, pues ya con ese cuento, ¿verdad? Descalifico todo. Estamos ante un proceso electoral en el que, como bien decías, Lolita, Sí. hay 9 gubernaturas en disputa y 2.159 cargos de elección Sí. popular. No estamos hablando de cualquier No es cosa. menor, ¿eh? No es menor. Y entonces, mucho de lo que ocurre en esta elección es tan importante para el 2018 Claro. que por eso vemos el encono de los partidos políticos. Y más que se va a acumular, porque tú sabes que esto, conforme vaya pasando más el tiempo en la evolución de todas las campañas, pues va a haber reacciones que a muchos de nosotros como ciudadanos no nos gusta, porque queremos un México más maduro, queremos representantes con mayor calidad, con mayor presencia y gente que en verdad se ponga a trabajar y haga a un lado todos sus berrinchitos que a nadie le sirven y que mucho daña a este instituto electoral. Entonces, exijamos como ciudadanos. Tenemos todo el derecho y toda la autoridad moral para decir, espéreme tantito, esa es mi lana, ¿eh? Ya dejen de estarse haciendo majes y por favor ya pongan orden. No se pierdan nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.